nos van a servir después, ¿ya? Entonces, no usarlo en limones, ¿ya? También se recomienda, obviamente, usar en años off, o sea, años con poca floración. Así que no vamos a querer matar lo poco que tenemos, botar lo poco que tenemos. Y en años con heladas, que ya hemos perdido frutos por la helada, ¿ya? También antes del 15 de enero se recomienda aplicar giberelina porque evita creasing, ¿ya? Pero se tiene que hacer antes del 15 de enero porque si se aplica después del 15 de enero, nos vamos a quedar verde, la fruta se va a quedar verde, ¿ya? No va a tomar su pigmentación característica, ¿ya? También unas 10 partes por millón, no utilizar en limón, ¿ya? Y también la giberelina, además del creasing, ayuda a controlar el bufado y la granulación, ¿ya? Bueno, la etapa de elongación celular, a diferencia de la etapa de división celular, que va a tener un crecimiento exponencial, la etapa de elongación celular va a tener un crecimiento en una forma sigmoidea, ¿ya? Entonces al principio va a ser exponencial, pero después va a ir estabilizándose hasta llegar a la tercera etapa de maduración, ¿ya? En la que el crecimiento ya se estabiliza por completo, ¿ya? Y ahí se adquieren las características finales, como el cambio del color, el cambio en la textura, ¿ya? Y el tamaño final, ¿ya? Entonces, aquí el crecimiento vegetativo de verano va a disminuir porque va a empezar a competir con el crecimiento de las raíces, ¿ya? La cual después va a competir con un tercer crecimiento, el crecimiento vegetativo de otoño, que puede o no estar dependiendo de las condiciones del clima de la zona, ¿ya? Entonces, aquí vamos a tener, justamente cuando pasemos de la etapa 2 a la etapa 3, vamos a tener un quiebre de color, es decir, va a empezar a tomarse el color que es característico, y este color se da porque hay un paso de los cloroplastos a los cromoplastos, ¿ya? Y este paso se puede ver favorecido por hormonas del etileno. Recordemos que el etileno es la hormona de la maduración, la cantidad de sacarosa que se movilice al fruto y las fluctuaciones térmicas, es decir, días cálidos, ¿cierto? Y noches frescas, ¿ya? Por otra parte, va a inhibir este paso de cloroplasto a cromoplasto la giberelina y el nitrógeno, ¿ya? Porque el nitrógeno va a favorecer el crecimiento vegetativo y no el reproductivo, es decir, los frutos, ¿ya? Las fluctuaciones térmicas ayudan en cuanto a que una mayor temperatura durante el día va a movilizar más carbohidratos y una menor temperatura va a disminuir, ¿cierto?, la giberelina, ¿ya? Que nos inhibe este paso. Entonces eso es muy importante si es que queremos tener color, ¿ya? También se recomienda hacer aplicaciones de zinc para evitar la caída de estos frutos que ya van a estar llegando a la etapa final, ya no vamos a querer una caída temprana de estos frutos. También aplicar auxinas 2,4-D en lane late, ¿cierto? O lanelate, o naranjas lanelate, o en W Murcott, ¿ya? Porque esto también va a evitar la caída temprana de frutos, ¿ya? Justamente como vamos a tener un segundo pic de raíces que va a ser más grande que el primer pic de raíces, aquí va a ser mucho más importante hacer todas estas aplicaciones, porque una mayor cantidad de raíces va a significar una mayor absorción, ¿ya? Entonces, hacer aplicaciones de nitrógeno, fósforo y potasio, ¿ya? De nuevo, para la temporada siguiente. Por lo tanto, hay que tener ojo cuánto vamos a aplicar, porque justamente vamos a tener en esta parte nuestros frutos que queremos que cambien de color, y si aplicamos mucho nitrógeno, recordemos que el nitrógeno evita el cambio de color, ¿ya? Entonces, ay, me perdí. Aquí. Entonces, evitar mucho nitrógeno, porque va a disminuir el color, también va a disminuir el jugo, y va a aumentar el grosor del alveolo, que es la parte blanca que está debajo de la cáscara, ¿ya? Que nada de eso es bueno para la fruta de exportación comercial. Y de nuevo, aplicación de ácidos húmicos que son floculantes, ¿ya? Y también aplicación de micronutrientes que nos van a servir para la próxima temporada, ¿ya? Cerca de otoño esto es, entre abril y mayo, ¿ya? Aplicaciones de zinc, magnesio, manganeso, ¿ya? Aplicaciones foliares, ¿está? Que van a mejorar aumentar la fruta, ¿cierto? Y aumentar los brotes campaneros y mixtos, que como dije antes son los brotes que producen mejor calidad, ¿ya? También aplicar bioestimulantes de acción citoquinínica
que nos van a ayudar a aumentar la división celular en la temporada siguiente, ¿ya? Porque las raicillas van a producir esta citoquinina. Y bueno, Ascophyllum nodosum es el principal bioestimulante que se usa. En esta etapa también es muy importante hacer estas aplicaciones, porque si hay baja temperatura va a haber baja citoquinina y eso va a implicar un bajo calibre en la próxima temporada, ¿ya? Bueno, después vamos a empezar a tener nuestros cambios fisiológicos que van a derivar en un fruto maduro, ¿ya? Por lo tanto, es importante ir viendo cuál va a ser nuestra relación entre los azúcares que vamos a tener y la acidez titulable, ¿ya? Ojalá sea igual a 8, porque ese es el mínimo para una buena fruta de exportación, ¿ya? Bueno, después, entre mayo y junio, hacer un monitoreo de la falsa arañita de la vid, ¿cierto? Que aparece en esta época, que se controla, bueno, controlando los caminos, que no hayan polvo, ¿ya? También se puede usar abamectina, etcétera, ¿ya? En esta fecha vamos a tener la inducción de las yemas florales, ¿ya? Entonces esto es muy importante, porque tenemos que saber si nosotros queremos inducir yemas florales, inducir muchas o inducir pocas, ¿ya? Que se inducen, bueno, por ejemplo, en baja temperatura. Si aplicamos giberelina, vamos a tener una mayor movilidad de carbohidratos hacia las yemas, por lo tanto se van a inducir más, ¿ya? Si aplicamos bioestimulantes, también va a haber un mayor transporte de sacarosa, ¿ya? Entonces, si nuestro próximo año va a ser con mucha floración, vamos a querer bajar la inducción. Y para eso podríamos hacer un pequeñito estrés hídrico, ¿ya? Un riego deficitario controlado, pero no se recomienda mucho porque es muy riesgoso, porque justamente en esta etapa también tenemos fruta que está en el árbol, ¿ya? Entonces pueden haber desórdenes fisiológicos o se puede caer. También se puede usar urea de forma foliar, un 2 a un 3%, ¿ya? Luego de esto tendríamos la cosecha, ¿ya? Dependiendo de cuál sea nuestra variedad, ¿cierto? Porque hay muchos tipos de cosecha distintos, o sea, fechas de cosecha, pero alrededor de esta fecha estaría la cosecha principalmente. Y aquí hacemos entonces, como dije al principio, la poda de invierno, ¿ya? Con esta poda uno tiene que ir calculando la producción que vamos a tener, que vamos a querer después, porque vamos a ir a definir cuántas yemas vamos a tener, ¿ya? Vamos a hacer un raleo de yemas, ¿ya? También nos va a servir para hacer una renovación de la madera, ¿ya? Para definir el tamaño del árbol y como control de plagas, ¿ya? Recordemos que las plagas suelen ser fotofóbicas, etc. Pero si nuestro próximo año va a ser con una alta floración, se recomienda hacer una poda severa, ¿ya? Para reducir el número de flores y así reducir el añerismo, ¿ya? Entonces, ¿ya? Si nosotros queremos tener un buen calibre, en resumen, se tiene que hacer un buen riego, ¿ya? Para una mejor elongación celular, una buena fertilización NPK entre noviembre y diciembre, ¿ya? Que venga de la temporada anterior, una poda porque ralea y ilumina, aplicaciones de auxina, Maxim o Clement Growth dependiendo de la situación en la que estemos, aplicaciones de micronutrientes del otoño pasado, citoquininas en las etapas tempranas de división celular y bioestimulantes en las raíces, ¿ya? Entonces, todo esto para la mayoría de los cítricos. Recordemos que los limones son reflorecientes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Eureka, vamos a tener Eureka en junio, ¿ya? Pero también lo vamos a tener después en noviembre, ¿ya? Y Benjamín Andes lo vamos a tener en octubre, pero también lo vamos a tener de nuevo en febrero, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante. También entre junio y julio es cuando se ocurre la exportación de los limones, ¿ya? Y como último dato, antes de que pase todo esto, ¿cierto? Nosotros vamos a tener que tomar la decisión de cuándo plantar el cítrico, ¿ya? Y se recomienda plantar en primavera después de las heladas y que haya riego funcionando, ¿ya? Bueno, estos son algunos manejos y ojalá que haya quedado claro.